Hello again. So today I'm going to have an explanation of a topic that is very important for the second level. And we are going to review three important questions for the second level, ¿ok? Voy a explicar entonces tres de las más importantes preguntas con sus debidas respuestas para el segundo nivel. Tenemos acá un gran tema que se llama la apariencia física. Otro, que es la personalidad. Y finalmente vamos a hablar de los sentimientos y las condiciones con tres diferentes respuestas. Entonces vamos acá. Tenemos apariencia física, que se pronuncia physical appearance. Tenemos el modelo de conjugación con los 8 pronombres. O el modelo de conjugación 2, 3, 3, porque estamos manejando el auxiliar do, ya que es un verbo común, look like. Cuando escuches look like, siempre vas a saber que es para la apariencia física. Hay una nota gramatical bien importante para inglés que es like. Siempre la preposición en las preguntas en inglés va al final. Entonces, si yo quiero saber cómo me veo yo, preguntaría what do I look like. Si quiero saber cómo eres, en el caso de que estemos chateando o algo, yo digo what do you look like, y así respectivamente. En este caso, he esbozado acá una pregunta que es what does Karen look like o what does Kenny look like, que significa cómo luce Karen, cómo se ve Karen o cómo se ve Kenny. La respuesta va a ser con el verbo to be, es algo muy básico. Entonces decimos she is or he is, y vamos a hacerlo por contextos. Tengo 4 escenarios acá. En este primer escenario, en el escenario número 1, vamos a tener la estatura, la contextura y la edad. Puedes decir que una persona es alta o baja, o puede decirte por este lado, promedio. Entonces, tall, short, average. ¿Qué es average? Average es promedio. Fíjate que aquí hice una mnemotecnia con el número 8, y tú lo que haces es agregarle la H precediendo al número 8 y ya te queda estatura, que se pronuncia height. De igual manera hemos visto acá como la GH es un vacío fonético, no lo pronuncias, es height. Average height entonces es estatura promedio. Podemos hablar de la contextura. Tenemos dos palabritas, fat y thin. Recordemos acá que la TH es con la lengua entre los dientes. Gordo y delgado. Y tenemos acá average weight. Otra vez volvemos al número 8, ¿cierto? Pero en lugar de la H que habíamos tenido antes le ponemos una W. Y yo digo average weight, que es peso promedio. Hay personas que pueden ser lo que llamamos en español demasiado flacas, flacuchentas, con skinny, chubby, que es lo opuesto, es como regordetes, muy gordos, o slim, que es una persona delgada, esbelta. También tenemos stocky, que es una persona, en el caso de los hombres, con una complexión muy gruesa. También podemos hablar de la edad. Tenemos old o young, si estamos hablando de viejo para las cosas, o mayor para las personas, y young, que significa joven. En este caso estamos hablando de otro tipo de medidas y decimos middle, porque tenemos que es inglés americano. Yo digo middle age, ¿qué es? Edad media, ¿cierto? Ya tenemos el primer contexto. No olvidemos que es estatura, contextura y edad. Pasamos al contexto número 2. Algo muy importante en la descripción de una persona es su cabello. Entonces diríamos acá, his hair is, su cabello es, o her hair is, su cabello de ella es. Y tenemos acá longitud, color y anatomía capilar. Entonces, short para corto, long para largo, shoulder hasta los hombros. En el caso de que una persona sea calva, porque se le cayó el cabello ya por la edad, es bald. Pero si se lo afeitó, es skinhead. Y si una persona es de cabello escaso, decimos hairless, en el caso de que una persona sea de cabello escaso. Si una persona tiene cabello abundante, hairy, pero si no se ha peluqueado, si no se afeita, entonces ya se ve lo que llamamos acá mechudo, shaggy, ¿cierto? Entonces tenemos short, long, shoulder, bald, skinhead, hairless, hairy y shaggy. ¿Ok? Vamos al color del cabello. Los colores de cabello son los que uno quiera hoy día. Sin embargo, los colores clásicos que tenemos son black para negro, white
para un color cano blanco, silver, porque también hay un cano que es como plateado, gray, para el color cano gris, hazel, que es avellano o castaño, ginger, pelirrojo, blonde y blondie. Acá hay algo interesante con esta palabra. Cuando estamos hablando de masculino, siempre decimos blonde, pero si es femenino, decimos blondie. En el caso de que sea teñido. Para el color natural, utilizamos la palabra faded, para un rubio natural, faded. Entonces, black, white, silver, gray, hazel, ginger, blonde, blondie y faded. Y hablamos finalmente de la anatomía capilar. Curly, cuando una persona tiene el cabello crespo; wavy, cuando es ondulado; straight, cuando es lacio; spiky, cuando es muy cortico y queda como puntudo, ¿cierto? Entonces, curly, wavy, straight, spiky. Ese sería el contexto número 2. Ahora hablemos de este contexto número 3, que es bien importante, y estaríamos hablando de características especiales. Entonces yo digo, she has o he has long legs. ¿Qué es long legs? Piernas largas. Entonces, tiene piernas largas, o puedo decir también, es piernilargo. She is long legged o he is long legged. También podríamos hablar acá, tiene nariz grande, big nose, pero podríamos decir que es narigón, big nosed. Recordemos acá que se omite el sonido de la E y lo que yo hago es pegar los dos sonidos extremos. Entonces yo ya diría long legged, big nosed. Acá he doblado la consonante porque decíamos que una palabra, si es monosílaba, termina en consonante sencilla, precedida de vocal sencilla, entonces yo doblo la última consonante antes de agregar un sufijo que altere la palabra. Luego vamos con blue eyes, tiene ojos azules, o es ojiazul, blue eyed. He is blue eyed, she is blue eyed. Acá lo mismo, otro ejemplo. Small ears, tiene. She has small ears, he has small ears, o podría decir she is small eared o he is small eared. Ese es el contexto 3. Sin embargo, acá he ubicado una estrellita que me dice que puede tener otro tipo de cosas la persona. En el caso de él o de ella puede tener bigote, mustache, puede tener barba, beard, puede tener un lunar, a mole, una cicatriz, a scar, o pecas, freckles. Bien, pasemos entonces a la parte 4, donde estaríamos hablando de características estéticas, ¿cierto? Por ejemplo, she is beautiful o she is pretty, ella es bonita. Lo he separado del hombre porque pues considero que a un hombre no se le debe decir que es bonito ni en inglés ni en español. Se le dice que es simpático, que es guapo. Entonces decimos acá, he is handsome, ¿cierto? Handsome, que es simpático o guapo. Ya para ambos sexos, podríamos hablar de la palabra gorgeous, que también es bien parecido, atractivo, attractive. Good looking, que es bien parecido también, simpático. Y sexy, que ya sabemos el significado de la palabra, que de hecho es anglo. También tenemos acá un contraste, que es elegant, ya sabemos que es elegante. Y sloppy, que es todo lo contrario. No tengo una palabra en español como para definir todo lo contrario, yo diría desatalajado o algo así. También tengo la palabra feo, que es ugly, o podríamos decir unattractive, que podría ser un sinónimo de lo mismo. De manera que aquí encontramos entonces, para concluir, 4 escenarios. Vamos a hacer la pregunta y les doy un orden. El primer escenario, donde hablamos de estatura, contextura y edad. Luego vamos a un escenario 2, donde describimos el cabello y lo hacemos en longitud, color y anatomía capilar. Pasas al punto 3, donde estarías hablando de señales particulares, y finalmente el punto 4, donde hablas de características especiales. Esa es la parte de descripción del físico de alguien, physical appearance. Pasamos a la segunda parte, que sería la personalidad, ¿cierto? En la personalidad también planteamos el modelo. Empezamos con el WH question what, con los pronombres, con el verbo, que ya en este caso sería el to be, por eso tenemos un modelo matemático que es 1, 1, 3, 3, y finalmente el like. Ojo, no quiero que confundamos acá like con el verbo gustar. Realmente aquí significa cómo, porque habíamos dicho que las preposiciones van al final de la pregunta en inglés. De manera que si te voy a preguntar,
cómo eres en tu personalidad, te haría esta pregunta. What are you like? Ojo, no confundirla con what do you look like, que es como luces. Ahora, aquí, los que han sido estudiantes míos sabrán que siempre he insistido con esta metodología que se llama INCOFRE. INCOFRE, que es intensidad, conectividad y frecuencia. Acá los vamos a designar con unos colorcitos. Tenemos verde, rojo y azul. Entonces, veamos cómo funciona la intensidad. La intensidad funciona con very, to y no. ¿Qué es very? Muy. Si yo quiero decir muy alto, digo very tall. Si quiero decir bien alto, digo quite tall. O muy alto, pretty tall. Si una persona es demasiado alta, yo digo too tall, o sea, ya se pasó. Y si es lo suficientemente alta, digo tall enough. Esta palabra va después. Si es un poquito alto, digo a little tall. Bueno, sigamos acá. Esto es intensidad. Recuerden que solo es intensidad. Vamos con conectividad. Entonces pasamos a la parte de conectividad, donde yo voy a hablar de conectores de orden. Tenemos acá estos que es first of all, significa primero que todo. Secondly, significa segundo. Third, tercero. After that, después de eso. Then, entonces. Following, enseguida o a continuación. Next, que significa lo mismo. And finally, que significa finalmente. Los podemos meter para separar las características de las cuales estemos hablando. Aquí hay unas conjunciones que son como subordinadas. Esta es not only but also, significa no solamente, sino también. Both and, que significa tanto como. As, que significa tan como. Acá la diferencia básica es que cuando yo digo tanto como, quiere decir que estás hablando de dos características similares. Soy tanto responsable como honesto. I am both responsible and honest, por ejemplo. Mientras que acá vamos a ubicar un adjetivo y acá un sustantivo. Es decir, yo soy tan valiente como John. Entonces yo digo I am as brave as John. Es decir, acá ubicamos un adjetivo y acá un sustantivo. Whether or, esto significa sí o. Este es el sí opcional del idioma inglés. Es decir, cuando estamos hablando si esto o de lo otro. Either or. Entonces estaríamos diciendo o esto o lo otro. Y finalmente neither nor, que significa ni esto ni lo otro. O ni. Acá vamos a encontrar otros conectores, ¿cierto? Que sirven para alternar con las características de las cuales estemos hablando. Por ejemplo, tenemos este que es to tell you the truth. Significa para ser honesto o a decir verdad. Puedes arrancar una frase con esa expresión. To tell you the truth. ¿Ok? Luego sigue otra que es I consider that. Yo considero que. ¿Sí? Otra, I think that, que es yo creo que o yo pienso que. Es un creer presuntivo. Luego vamos con esta que es from my point of view. ¿Qué significa? Desde mi punto de vista. Es bien elegante para arrancar una intervención. También puedes decir I believe that. Yo creo que. Yo sé que me vas a preguntar qué diferencia entre este creo y este creo. Este es un creer presuntivo, de expectativas. Yo creo que va a llover. Y este es un creer a más un nivel ideal. Yo creo que Él lo va a hacer. Yo creo que puedo confiar en Él. Yo creo en Dios. Este, to start, to begin, para empezar y para comenzar. On the other hand, significa por otro lado. Recuerda que acá pronunciamos the porque acá empezamos con vocal. On the other hand, por otro lado, no lo traduzcas, interprétalo. Besides, significa además. Therefore, significa por consiguiente. Even, significa incluso. Also, también significa, realmente es como todo incluido, o incluyendo todo, ¿cierto? O inclusive esto. However, significa sin embargo. However, sin embargo. In fact, significa en efecto o de hecho. Nevertheless, significa sin embargo. In addition, significa adicionalmente. Actually, significa realmente, no lo vas a confundir con actualmente, significa
realmente, en verdad. Y that's all significa eso es todo, lo puedes alternar con that's it. Entonces ya tienes conectividad. Pasemos a la parte de frecuencia, donde tenemos adverbios que me van desde el 0% al 100%. Never significa nunca, rarely, raramente, seldom, rara vez, occasionally significa ocasionalmente, sometimes, algunas veces, frequently, frecuentemente, often, a menudo, generally, generalmente, usually, usualmente, always, siempre, finito, como cuando yo siempre desayuno a las 7, y ever, siempre infinito, como te amaré por siempre. Teniendo ya entonces intensidad, conectividad y frecuencia, me atrevería a hacerte la pregunta, ¿cómo es? What are you like? Acá está otra vez. What are you like? Cuidado con confundirme esto con el verbo gustar. What are you like significa ¿cómo eres? Acá tengo 7 palabras que definen su personalidad. Yo siempre les he recomendado que tengan por lo menos 7 palabras para describir su personalidad. Serio, responsable, sincero, honesto, colaborador. Y acá tenemos 2 que son como 2 defectos. Moody, que es mal geniado, y rude, que es grosero. ¿Sí? Pero ¿qué hemos hecho? Le hemos puesto primero intensidad de color verde. Entonces acá en intensidad puse very collaborator, muy colaborador, y el little moody, un poquito mal geniado. Hemos puesto conectividad, es la que más hemos involucrado acá. Well, quien dice bueno. I consider that, yo considero que. Not only but also, no solamente, sino también. Not only serious but also responsible. No solamente serio, pero también responsable. También hemos puesto esta que es from my point of view, que significa desde mi punto de vista. On the other hand, por otro lado. Y that's all, eso es todo. Y finalmente, hemos involucrado la parte de la frecuencia con el color rojo, donde tenemos generally, generalmente, y sometimes, algunas veces. Ya queda muy equilibrada la respuesta, no solamente las 7 características, sino que hemos involucrado una técnica de conversación, intensidad, conectividad y frecuencia. Yo lo leo, dice, well, I consider that I am not only a serious but also responsible person. From my point of view, sincere, honest, and generally very collaborator. On the other hand, a little moody and sometimes rude. That's all. Lo leo en español. Bueno, bien, considero que soy no solamente una persona seria, pero también responsable. Desde mi punto de vista, sincero, honesto y generalmente muy colaborador. Por otro lado, un poquito mal geniado y algunas veces grosero. Eso es todo. Así tenemos pues ya una respuesta más equilibrada, en el que usted está mostrando no solamente que maneja el léxico, sino que también tiene una técnica de conversación. Entonces es muy importante que utilicemos la metodología INCOPRE en este tipo de respuestas. Ya tienes 2 maneras de describir a una persona, en su aspecto físico, physical appearance, y en su personalidad, personality. Pero hay otra pregunta que hacemos en el segundo nivel en Global Work, que es bien importante, y es la que describe feelings and conditions, donde feelings es sentimientos y conditions son condiciones que sientes en tu físico. Entonces acá, por ejemplo, puedo estar aburrido y acá puedo estar cansado, puedo estar acá feliz y acá puedo estar hambriento, para que lo entendamos. Lo respondemos con I feel, que es me siento, o I am, estoy o soy. En este caso es estoy porque es algo temporal. La pregunta es, how do you feel today? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Ojo, acá yo he puesto esta expresión watch out, que significa cuidado, watch out. ¿Por qué? Porque hay expresiones muy similares, unas que terminan en ing y otras que terminan en ed. Acá yo digo que con las que terminan en ing el verbo to be va a ser, pero con las que terminan en ed el verbo to be va a ser estar. Es decir, yo acá digo surprising, que es sorprendente, y acá surprise, que es sorprendido. No es lo mismo interesting, que es interesante, a interested, que es interesado, y por supuesto no es lo mismo boring, que es aburrido, aburridor, a bored, que es aburrido. Esto va a ser con el ser. No es lo mismo que yo sea aburridor
a que yo esté aburrido. Estas con el ing son características constantes de la personalidad, mientras que esto es un estado temporal. Estado, por eso de acá se deriva la palabra estado, que es algo que no dura mucho tiempo. Entonces, ojo, las que son ing las van a utilizar para responder a su personalidad. Cuando yo les diga what are you like, y con el ed cuando yo les pregunte por su estado, cómo se siente el día de hoy, que es una manera más evolucionada de preguntar how are you, how do you feel today, how are you doing. ¿Ok? Ahora, yo te voy a hacer esta pregunta, ojo. How do you feel today? Tú me puedes decir algo positivo y algo negativo. I feel happy and very tired. ¿Qué significa? Me siento feliz y muy cansado. Yo te voy a decir por qué. Why? Entonces démosle argumento a la respuesta positiva. Because I have everything what I need. Because I have everything what I need. ¿Qué significa? Porque tengo todo lo que necesito. Otra. Because my family is okay. Porque mi familia está bien. Otra. Because God loves me. Porque Dios me ama. Otra. Because I met an interesting person. Porque conocí a una persona interesante. Demos el argumento a la negativa. ¿Por qué estás cansado? Why? Why are you tired? Because I worked very much. Porque trabajé muchísimo. Because I didn't sleep well. Porque no dormí bien. Because I came running. Porque vine corriendo. Because I had a very difficult day. Porque tuve un día muy difícil. Entonces, ya le hemos dado argumento a tres grandes puntos del segundo nivel. Entonces decimos, apariencia física, physical appearance, personality, personalidad, feelings and conditions, sentimientos y condiciones. Si tienen alguna inquietud, por favor escríbanos al grupo del Facebook o al correo electrónico para solucionar esos inconvenientes. Okay.